que os voy a impartir es la tercera sesión, ¿no?, de 4 que tenéis dentro de este ciclo formativo, y yo voy a hablar un poco sobre la digestión anaerobia. Tenemos 2 horas. Como he comentado, voy a intentar tardar algo menos, porque sí que es cierto que 2 horas es bastante y es intenso. Que me gustaría daros una pincelada muy general de todo. No quiero entrar en profundidad en la información. Sí que es cierto que en la documentación tenéis más transparencias de las que yo os voy a mostrar en esta sesión, y en ellas viene la información adicional que os puede ser útil si queréis entrar en un poquito más de profundidad, ¿no?, sobre alguno de los temas de los que os voy a hablar. Bueno, a mí, pues, como en la presentación, pues yo estoy en el área de conversión primaria en residuos húmedos, y como residuos húmedos, bueno, pues estoy muy enfocada en el tratamiento y en la valorización de todos los residuos que tienen alto contenido en humedad. Y estoy especialmente enfocada en la digestión anaerobia para la producción de biometano, ¿no? Entonces, en esta sesión os voy a dar, pues eso, una visión muy global de cuál es toda la cadena de valor del proceso de digestión anaerobia, producción biometano, y también incluso los tratamientos, ¿no?, que hay actualmente del digerido, que es una parte muy relevante también del proceso de digestión anaerobia, y hablaremos también del CO2 y la huella de carbono del biometano. Como sabéis, en Europa, pues nos han, digamos, impuesto, ¿no?, o nos obligan que a 2050 pues seamos emisiones netas cero, y para eso pues tenemos que transicionar desde un modelo o del modelo de consumo que tenemos actualmente hasta un modelo de consumo en el que se fomente el uso de los combustibles renovables, de las energías renovables, ¿no?, con la generación de bajo en carbono, y también en mejorar pues la eficiencia energética. Todo ello siempre unido a la economía circular. Entonces, ¿qué es la economía circular? Bueno, pues actualmente nosotros vivimos en un modelo, en una economía que es totalmente lineal, y lo que hacemos es extraer los recursos naturales, producimos los productos de consumo, los consumimos, y los residuos que generamos los llevamos a un vertedero, los eliminamos. Pues la idea de la economía circular precisamente es coger esos residuos que hasta ahora estamos eliminando y darles una segunda vida, y que sean de nuevo una materia prima para producir nuestros productos de consumo. De esa manera, lo que conseguimos es, por un lado, reducir los residuos que vamos a enviar a vertedero, reducimos el consumo de los recursos naturales, que la verdad es que cada vez están más limitados y estamos empezando a consumir más de lo que producimos, y también reducimos la huella de carbono, ¿no?, produciendo, digamos, unos productos con una menor huella. A todo esto es a lo que nosotros le llamamos el Waste to Industry. Dentro del Waste to Industry, perdón, ya, nosotros nos movemos en plataformas tecnológicas. Como estamos modificando nuestras materias primas, ya no podemos utilizar tecnologías habituales como las de la refinería, la que habéis ido a visitar hoy. Tenemos que implementar una serie de tecnologías, muchas de ellas innovadoras, para poder tratar los residuos y obtener productos de mayor valor. Estas tecnologías las tenemos divididas en plataformas. Una de ellas es la plataforma lipídica, que se basa en aquellos procesos que tratan ácidos grasos vegetales, o por ejemplo el aceite de cocina usado, el UCO, que lo llamamos. Son tecnologías de hidrogenación y transesterificación. La plataforma termoquímica, que supongo que os irá sonando, porque en esta plataforma se basa, digamos, en aplicación de temperatura y presión, y en ella se incluye la pirólisis y gasificación, que me consta que creo que mi compañera Rebeca y Ana Almeida ya os han estado contando sobre ella.
Y por último está la plataforma biológica. La plataforma biológica da salida a los residuos húmedos, como os he comentado antes, y en ella incluimos la fermentación y la digestión anaerobia. La fermentación, yo creo que a mediados de noviembre es cuando mi compañero Vicente os va a hablar sobre ella. Lo primero es tener muy claro qué es el biometano y en qué se diferencia del biogás, ¿vale? Porque muchas veces son términos que utilizamos de una manera aleatoria y generamos confusión, ¿vale? El biogás, digamos que es una mezcla de metano y CO2 y suele tener pequeñas cantidades de algunos otros componentes que se van produciendo durante la digestión anaerobia. Digamos que la composición de este biogás pues depende mucho del tipo de alimentación y de la ruta de producción. Las rutas de producción son, por un lado, los biodigestores, es decir, el proceso de digestión anaerobia sobre el que vamos a estar hablando durante esta sesión, los sistemas de recuperación de gases de vertedero, porque en los vertederos, al eliminar materia orgánica, esa materia orgánica se va degradando a temperatura ambiente y va generando biometano. Entonces, muchos de estos sistemas lo que tienen es una recuperación de los gases para no emitirlos a la atmósfera y se obtiene un gas de vertedero, pues que es un biogás de bastante poca calidad. Y luego en las plantas de tratamiento de aguas, que la digestión anaerobia es una tecnología muy implementada para dar tratamiento a los lodos SEDAR, a los lodos de depuradora que se obtienen. ¿Y qué es el biometano? El biometano es un gas renovable que tiene unas propiedades muy parecidas, prácticamente iguales a las del gas natural y que se puede producir también por diferentes rutas. La primera de ellas, la purificación de un biogás generado por las rutas que os he comentado algo, a través de biodigestores, la recuperación de gases de vertedero o de las plantas de tratamiento. Pero también se puede producir mediante una gasificación, porque en una gasificación se produce un syngas y ese syngas se puede metanizar para obtener el biometano. O también se puede producir más que biometano, un metano totalmente renovable, ¿vale? Un imetano, que se llama, y es a través del power to gas, que consiste en la electrolisis del agua para obtener el hidrógeno y el oxígeno, se hace una captura de CO2, con ese CO2 y el hidrógeno obtenemos un syngas que se puede metanizar y obtenemos un metano. Digamos que el biogás normalmente se aplica para la generación de potencia, pero si se purifica y obtenemos un biometano, pues tenemos mayor número de aplicaciones que se pueden utilizar para ese biometano. Una de ellas, por supuesto, es la generación de calor, ¿no? O de potencia. También se puede inyectar a red y luego se puede utilizar como gas natural vehicular en forma de biogénese y biogénL. La inyección en red. Como he comentado antes, el biometano tiene unas propiedades prácticamente iguales que las del gas natural. Por tanto, lo podemos inyectar en red. Sí que es cierto que tiene que cumplir con unas especificaciones que son bastante estrictas y están basadas en el protocolo de detalle PD01. ¿Vale? En este protocolo de detalle no solo aparecen las especificaciones de la calidad del gas natural para poder introducirlo en el sistema gasista, sino que también aparecen las especificaciones de aquellos gases que proceden de fuentes no convencionales, ¿no? Que son todas aquellas que provienen de residuos. Tienen algunas características adicionales, como por ejemplo una limitación del contenido en amoníaco o por ejemplo de microorganismos, porque si estamos utilizando procesos biológicos, pues podemos tener, y además unas materias primas muy biodegradables, pues podría haber algún tipo de microorganismo. Entonces, es muy relevante. Normalmente suele haber puntos de inyección cercanos de las plantas de digestión anaerobia, cercanos a una distancia media, y lo que sí que es cierto es que una vez de que se ha producido la purificación del biogás a biometano, es importante controlar su presión, se suele ajustar el poder calorífico y por supuesto se odoriza como el gas natural, ¿no? Se somete al mismo tratamiento que un gas natural procedente de una planta de regasificación, por ejemplo.
Esta es la aplicación más habitual porque normalmente es la más rentable desde un punto de vista de habilitar proyectos. La otra de las aplicaciones de las que hemos estado hablando, os he comentado antes, es como el gas natural vehicular. Puede ir de dos formas, como gas natural comprimido o gas natural licuado. El gas natural comprimido es un gas a alta presión, una presión de 200-250 bar y está almacenado en bombonas. Se caracteriza porque la autonomía de de este gas natural comprimido en un vehículo es aproximadamente de 400 kilómetros, pero su instalación sí que es cierto que es muy sencilla y es una alternativa muy viable pues, para para vehículos de corta distancia, ¿no? que tienen que recorrer muy pocas distancias o dentro de la ciudad. Sí que es cierto que el número de usuarios de gas natural comprimido está aumentando de una manera muy relevante, solamente que según los datos que tenemos disponibles, del 2018 al 2019 en España se matricularon o se modificaron más de 30.000 vehículos para gas natural comprimido. El gas natural licuado sí que en este caso no es un gas, o sea, es un líquido que ha sido sometido a unas condiciones, un proceso de licuación, a una presión atmosférica y se encuentra a menos 160 grados centígrados aproximadamente. Eso hace que su volumen se reduzca como 6 o 7 veces aproximadamente con respecto a la de gas natural. Y se almacena en tanques criogénicos especiales. Sí que es cierto que está habiendo un avance en el desarrollo tecnológico de las tecnologías de GNL y eso hace que se estén empezando a implementar esta tecnología, el gas natural licuado, en camiones, ¿no? Para el transporte de largas distancias. ¿Y por qué en camiones? Pues porque tiene mucha más autonomía que un gas natural comprimido. Estamos hablando de una autonomía entre 700 y 1.000 kilómetros aproximadamente. Luego hay una pequeña aplicación, bueno, no, más que una aplicación es como una peculiaridad, ¿no? Para el uso del biometano, también está para el gas natural y se llaman los gaseoductos virtuales. En el caso del biometano, estos gaseoductos virtuales no dejan de ser camiones que transportan gas natural licuado o gas natural comprimido. ¿Y por qué transportan eso y no van por un gasoducto? Porque estamos hablando digamos, instalaciones que se encuentran a lo mejor entre 15 o 20 kilómetros del punto de inyección y no sale del todo rentable, ¿no? El meter un gasoducto, hacer una obra y meter un gasoducto para transportar ese biometano y resulta mucho más fácil, sencillo y rentable el utilizar estos camiones para transportar el gas natural comprimido y el gas natural licuado, ¿no? Además es que se caracterizan porque son fácilmente escalables y además permite crear redes de gas en aquellas zonas donde no hay, porque hay en algunas zonas, por ejemplo en España, como Galicia, en el que la orografía es muy complicada y el gas natural o los gasoductos no llegan a todos los sitios. Pues este tipo de transporte del gas natural pues es muy recomendable y favorece pues, digamos la llegada, ¿no? o el alcance del gas natural a zonas o localizaciones remotas. La última aplicación que os quería comentar, bueno, pues es la producción de electricidad. Normalmente se utilizan motores de cogeneración y la ventaja que tiene utilizar el biometano frente al gas natural es simple y llanamente la mejora de las emisiones. Están empezando a implementar porque al final pues no deja de ser un gas renovable y bueno, y es más positivo desde un punto de vista medioambiental. ¿Por qué el biometano? ¿Por qué ahora mismo hay tanto interés, tanto en Europa como en España, para la implementación del biometano?
Sí que es cierto que en lo que en el proceso, la transición que estamos viviendo actualmente para llegar a ser emisiones netas cero en 2050, la descarbonización del gas pues tiene un rol muy, muy importante que nos va a ayudar a cumplir los objetivos climáticos, ¿no? Digamos que en Europa, como queremos ser emisiones netas cero en 2050, esto supone una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aproximadamente un 97%. Es decir, a 2050 prácticamente no podemos emitir gases de efecto invernadero. Entonces, este valor solo con la electrificación no lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque la electrificación de todo nuestro sistema en 2050 va a suponer el 50% de la demanda final de la energía. El otro 50% lo tienen que aportar gases renovables y combustibles avanzados. Además, ha habido un punto de inflexión muy relevante que fue con la crisis de Ucrania. Cuando empezó toda la guerra de Ucrania, en Europa se vio la debilidad y la dependencia energética que teníamos de Rusia. Entonces, especialmente a los países más cercanos, ¿no? Entonces, la Unión Europea estableció un plan, lo que llamó el Repower EU, en el cual marcó un objetivo a 2030 de producción de biometano de 35 billones de metros cúbicos, que esto supone aproximadamente un 20% de la demanda de gas natural de Rusia, o sea, lo que demandamos a Rusia, las importaciones de Rusia. Hay dos maneras de conseguir estas 35 BCMs, o bien construir nuevas plantas de biometano, o bien transformar las plantas de biogás actuales, que ahora mismo esas plantas de biogás lo que hacen es utilizar el biogás para consumo, autoconsumo o generación de electricidad, pues transformarlas en plantas de biometano. Pero y en España, porque nosotros estamos hablando de Europa, pero tenemos que poner el foco en España. En España hay dos parámetros muy relevantes que quería remarcar. Uno de ellos es que si cogiéramos todos los residuos que tenemos disponibles para digestión anaerobia y lo transformamos en biometano, estaríamos cubriendo el 64% de la demanda de gas natural que tenemos actualmente, tanto residencial como comercial. Y esto es un montón. Pero ¿cuál es el problema? Que actualmente solo producimos un 2%. Bueno, máximo, estamos por debajo del 2%. Entonces, sí que es cierto que España tiene todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y ese camino está siendo muy lento porque sí que es cierto que estamos detectando que existen bastantes barreras que dificultan ese desarrollo, ¿no? Las barreras, pues en muchos casos son barreras administrativas, también tenemos barreras sociales, barreras tecnológicas, barreras legislativas, bueno, diferentes barreras que no permiten que nos desarrollemos como nos gustaría. Como podéis ver en los gráficos, la producción de biogás y biometano está aumentando bastante con el tiempo. Los últimos datos, bueno, el último dato que aparece reflejado es el del 2022. Y en este caso lo que sí que podemos ver es que en los primeros años ha sido el biogás el que ha aumentado más rápidamente, pero ahora el biogás se está estancando, aumenta más lentamente y es el biometano el que se está aumentando. Al final, el cómputo global es que hay un aumento de la producción combinada y que, por ejemplo, del 2021 a 2022, la producción de biometano se incrementó en un 20%, que es un dato, la verdad es que un aumento muy importante, y eso supuso 254 plantas de biometano adicionales con respecto al 2021. ¿Y cómo estamos en España otra vez? Pues en España estamos, si vemos la producción de biogás o la combinada, estamos en la quinta posición, que no está nada mal, ¿eh? En la quinta posición, pero claro, si nos comparamos con Alemania, que está en la primera, pues no llegamos ni a 10 veces, no, ellos producen
más de 10 veces de la producción de biogás y biometano que producimos en España. Y además, como podéis ver, en esta producción combinada casi todo es biogás. Si nos vamos al gráfico en el que aparece reflejado el biometano, estamos bastante a la cola de la producción. De nuevo, tenemos mucho que hacer. Si vemos un poco que esta gráfica me parece muy interesante, cómo han ido evolucionando los diferentes países. Alemania es la que lidera el desarrollo del mercado de biometano, es la que más produce, pero Francia, en estos últimos años, que es la barrita verde que aparece en el gráfico, es la que ha tenido un mayor aumento de plantas de biometano, de biogás. Y esto es un dato muy relevante porque digamos que Francia ha pegado un salto abismal y todavía su producción combinada está en 13.000 gigavatios, que es un poquito por encima que España. Pero está creciendo mucho en ese sentido y sobre todo es porque eh, en Francia sí que está habiendo muchas mejoras y se están intentando eliminar esas barreras que nos encontramos en España y hay bastantes ayudas, están fijando objetivos para poder fomentar y incrementar el número de plantas de digestión anaerobia en el país. En España actualmente tenemos 250 plantas activas. De esas 250, solo 11 son de biometano. Y de hecho, 5 de las 11 plantas se pusieron en marcha en el 2022. O sea, que vamos muy por detrás del resto, ¿no? Pero vamos trabajando en ello y se está poniendo, como se suele decir, toda la carne en el asador y estamos, digamos, sentando los cimientos para un despegue del sector del biometano. En el 2022 se publicó la hoja de ruta del biogás con un objetivo de producción de biogás de 10,4 teravatios hora año. Es un inicio, pero no suficiente, porque esa producción de biogás supone solamente un 1% del biometano que consumimos actualmente y claro, pues ya he comentado antes que estábamos por debajo del 2. Si seguimos manteniendo a 2030 este objetivo, prácticamente no vamos a aumentar. Este año ha vuelto a salir una actualización del PNIEC y han incrementado el objetivo de producción a 30 teravatios. Sigue siendo un bajito, pero bueno, vamos mejorando. Y lo que es realmente importante es que Sedigas ha sacado, el año pasado sacó un informe en el que decía que España tiene una capacidad, una potencial capacidad de producción de biometano de 163 teravatios, o sea que es 10 veces el objetivo que teníamos marcado, ¿no?, en la hoja de ruta del biogás. Entonces, podríamos hacer bastante más de lo que hasta ahora está marcado desde un punto de vista de los objetivos. Eso sí, la distribución por comunidades autónomas es diferente porque hay muchos factores que influyen, pues la orografía, el tamaño y número de habitantes, el desarrollo que hay en el sector primario, que es el que proporciona la mayor cantidad de residuos, el tipo de cultivo y ganado, etcétera. Entonces ahí ya sí que hay cierta dispersión en cuanto a plantas de digestión anaerobia en cada comunidad. Bueno, una vez de que ya os he dado un poquito una visión general de qué es el biometano, dónde se puede aplicar y cómo está su mercado actualmente, ya vamos a empezar un poquito en el detalle de cuál es el proceso de la digestión anaerobia. La digestión anaerobia, bueno, pues es un proceso biológico en el que los microorganismos pues degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Se produce en 4 fases consecutivas. Son la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Y en cada una de esas etapas están trabajando diferentes tipos de bacterias o enzimas, ¿vale? El objetivo de cada una de estas fases es coger de la biomasa
los carbohidratos, proteínas y grasas e ir degradándolas poco a poco, primero azúcares y aminoácidos y ácidos grasos, después se producen ácidos grasos volátiles y algo ya de hidrógeno y de CO2, finalmente ácido acético y por último ese ácido acético junto con el hidrógeno y el CO2 pues generan lo que es el biogás, que es el biometano y CO2 principalmente. En esta transparencia os he fijado unos términos que son muy relevantes. No voy a entrar en detalle en ellos, simplemente quiero que los tengáis y sepáis lo que es cada uno de ellos. A lo largo de la presentación iremos hablando un poquito más de ellas. Entonces, no quiero repetir, simplemente que tengáis en cuenta que es muy importante que conozcáis siempre qué es la velocidad del proceso, la materia orgánica, lo que llamamos sólidos totales, sólidos volátiles, potencial de producción de biometano, es muy relevante, y las digestiones anaerobias que pueden ser húmedas o secas y todo depende del contenido en agua de la mezcla que se va a alimentar al digestor. ¿Qué tipo de sustratos utilizamos para la digestión anaerobia? Bueno, pues son los 5 tipos que veis en la transparencia, ¿no? Se pueden alimentar diferentes tipos de sustratos siempre y cuando sean biodegradables. Si no son biodegradables, son un inerte y no tendrían, lo único que harían sería quitar capacidad, ¿no?, a nuestra planta de digestión anaerobia. Estos sustratos van desde los lodos de depuradora hasta ciertos cultivos energéticos o intermedios que llamamos. Cada uno tiene un potencial de biometano diferente y, por lo tanto, tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, los lodos de depuradora se caracterizan por tener un elevado contenido en humedad y poca materia orgánica. Aunque sí que es cierto que estos datos pueden variar, así como la producción de biometano, pues un poco en función del origen, ¿no? A continuación, los residuos ganaderos es lo que llamamos estiércol y purín. Se caracterizan porque presentan propiedades muy variables, normalmente también tienen bajo contenido en carbono, suelen tener un contenido en agua bastante elevado y lo que es muy importante, tienen un alto contenido en nitrógeno como consecuencia de las proteínas, ¿no?, de dichos del ganado. Al tener tanta agua y bajo carbono, pues normalmente su potencial metanogénico suele ser un poquito más bajo. Luego tenemos el FORSU. El FORSU es la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y es un residuo muy variable, porque depende del origen y muchas veces depende del momento en el que recojas el residuo. La alimentación no es la misma en el norte de España que en el sur de España y tampoco comemos igual en invierno y en verano. Eso afecta un poco a las propiedades de ese FORSU y por lo tanto, pues a la producción de biometano. Lo que sí que es un dato muy relevante es que normalmente suelen tener una gran cantidad de inertes, de impropios que llamamos, y suelen someterse a una serie de pretratamientos pues para quitar precisamente esos impropios y que la digestión anaerobia sea óptima, podamos aprovechar el máximo de capacidad del digestor. Los residuos industriales son los que vienen de la industria alimenticia, por lo tanto, al ser de industria alimenticia, pues tienen una producción de biometano muy variable porque tienen una composición muy variable. En muchos de los casos tienen un elevado contenido en lípidos. Los lípidos bueno, pues no dejan de ser grasas. Las grasas nos generan ácidos grasos volátiles, como hemos estado viendo cuando hemos visto las fases de la digestión anaerobia, y un exceso de ácido graso volátil puede producir una mayor cantidad de biometano, pero además una inhibición. ¿Por qué? Porque las bacterias metanogénicas no son capaces de procesar todo el ácido graso volátil. Y al haber una acumulación del ácido graso volátil, se produce una acidificación del sistema. La acidez baja y eso da lugar a una inhibición. Todas las bacterias dejan de funcionar. Luego ya, por último, tenemos los residuos procedentes, digamos, de los cultivos energéticos e intermedios. Hay un dato muy importante de estos cultivos y es que no compiten con la alimentación.
En ningún caso. Los cultivos energéticos son aquellos que van destinados a producir residuos o materiales que luego se utilizarán para generación de energía, y los intermedios son una serie de cultivos que se realizan, digamos, entre dos cultivos alimentarios con el objetivo de asimilar los nutrientes que han quedado residuales en el suelo y evitar problemas de lixiviación, por ejemplo, por nitratos, que eso produce una contaminación tanto en el suelo como en los posibles acuíferos que pueda haber cerca de dichos cultivos. Estos cultivos suelen ser lignocelulósicos, por lo tanto la producción de biometano es mucho más baja porque no son tan biodegradables. Entonces lo que se suele hacer normalmente es someterlas a un pretratamiento que hacen más accesible a la materia biodegradable de dichos cultivos a las bacterias, a los microorganismos que se encargan de la digestión anaerobia. Como habéis visto, hay mucha diferencia entre los diferentes sustratos, por lo tanto no hay ninguno óptimo. Entonces, normalmente lo que solemos hacer es codigerir de ciertos sustratos o una mezcla de determinados sustratos, ¿no? Y el objetivo de esta codigestión es balancear, digamos, las propiedades que tienen. Y la primera propiedad más importante es el ratio carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Porque digamos que si hay un exceso de nitrógeno, aunque tanto el carbono como el nitrógeno son, digamos, nutrientes para esos microorganismos, si hay un exceso de carbono, pues los microorganismos no van a poder tratar todo el carbono, y si hay un exceso de nitrógeno pueden producirse inhibiciones, ¿vale? Por ejemplo, se han obtenido muy buenos resultados cuando se han hecho mezclas de residuos ganaderos de los purines con residuos de la industria cárnica, ¿vale? Y ahí se han obtenido muy buenas producciones de metano. O, por ejemplo, los lodos de depuradora con determinados residuos municipales, con los FORSU que os he comentado. O fangos, que los fangos tienen un poquito más de sólidos totales, tienen menos humedad que los lodos de depuradora y residuos de frutas y verduras. Lo que sí quería destacar es que los residuos ganaderos normalmente son una buena base para la codigestión, ya que presentan un contenido en agua muy elevado, como hemos dicho, tienen una alta capacidad tampón y son muy ricos en nutrientes. Entonces, se pueden mezclar con otros residuos que precisamente tengan un déficit o tengan un exceso de carbono y menos nitrógeno, tengan problemas de alcalinidad, baja alcalinidad, y tengan menos nutrientes en general, y entonces permitan optimizar, digamos, ese proceso de digestión anaerobia. Además, aparte de la producción de biometano, o de optimizar esa producción de biometano, hay otros parámetros que son muy relevantes y otros beneficios que consigue la codigestión. Y uno de ellos es unificar la metodología de gestión de los residuos, compartir instalaciones de tratamiento y amortiguar variaciones temporales en composición y producción. En muchos casos, como he comentado, varía mucho en dónde se produce, en el origen y en qué época del año, ¿no? Y al final también todo esto se traduce en una reducción de costes de inversión y de explotación. Desde un punto de vista del proceso, tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros ambientales y una serie de parámetros operacionales. Los parámetros ambientales son los que hacen referencia a las condiciones que debe mantenerse o asegurar para el desarrollo de la digestión anaerobia, y son los que aparecen en la transparencia: la temperatura, pH, alcalinidad, nutrientes y la presencia de tóxicos e inhibidores. La temperatura. En general, en la digestión anaerobia, la temperatura, o digamos que la velocidad del proceso, de la reacción química, aumenta con la temperatura del proceso, ¿no? Pero esto solo ocurre en procesos de conversión biológica. Entonces, es muy importante además considerar que los microorganismos en general están envueltos que trabajan a diferentes temperaturas óptimas, ¿no? Para dar, entonces, el que
estén trabajando a una temperatura en la que no les corresponde, pues puede provocar efectos inhibitorios. Las temperaturas a las que se suele trabajar suelen ser a unas condiciones psicrófilas, que se llaman, que son menos de 25 grados, mesófilas, que son entre 25 y 55, y termófilas, que son superiores a 55. Las temperaturas más habituales son las mesófilas. De hecho, la temperatura más utilizada está en torno a 35, 36, 38 grados centígrados. ¿Vale? Pero en muchos casos se utilizan también las condiciones termófilas, porque además de producir una mayor cantidad de biometano, en muchos casos nos permite eliminar patógenos mediante la higienización. Tenemos que considerar que estamos incorporando a la digestión anaerobia residuos procedentes de purines, de animales que pueden tener antibióticos, pueden tener diferentes patógenos, de residuos cárnicos, que también son muchas veces, hablando, aunque es un poco desagradable, pero es la realidad, son cadáveres de animales. Entonces, en estos casos es muy importante asegurarse de que esos residuos están totalmente libres de patógenos. De hecho, hay una normativa específica sobre este tema. Entonces, una forma de paliar estos patógenos o eliminar estos patógenos es no solo pretratar los residuos antes de la digestión anaerobia, sino trabajar a temperaturas de aproximadamente entre 50 y 70 grados, pues para que haya una higienización. Bueno, el pH también es otro parámetro ambiental, debe estar muy cercano a la neutralidad. Y la verdad es que se regula solo por el propio metabolismo, ¿no? Del proceso. Hay productos metabólicos ácidos y alcalinos de manera simultánea y al final pues el pH que resulta es un pH neutro. Y también la alcalinidad es un parámetro bastante relevante porque mide, digamos, la capacidad tampón del proceso y esto lo que hace es evitar la acidificación del proceso en caso de que haya alguna inestabilidad y haya más ácidos grasos volátiles de los que debieran. Y hablando de ácidos grasos volátiles que pueden ser un inhibidor, pueden inhibir. Bueno, pues vamos a la parte de tóxicos e inhibidores. Durante la digestión anaerobia se producen los ácidos grasos volátiles, hidrógeno, que si no hay un buen control de proceso se puede haber una inestabilidad. Y además puede haber metales, puede haber fenoles, se produce el sulfídrico, ¿no? También por el propio metabolismo del proceso de digestión anaerobia. Todos estos componentes pueden ser tóxicos o inhibidores de la producción del biometano. Y hay que tratar siempre de o bien controlar el proceso o bien incluir algún tipo de pretratamiento para eliminar dichos inhibidores o aditivos dentro del sistema precisamente para que actúen sobre esos inhibidores y el proceso de digestión anaerobia se pueda desarrollar como debe desarrollarse. Ahora ya vamos a los parámetros operacionales. Los parámetros operacionales más relevantes son los que aparecen en la transparencia. La velocidad de proceso. La velocidad de proceso normalmente está limitada por la etapa más lenta, que se llama, ¿no? La etapa limitante. Y esa etapa limitante depende mucho de la composición del residuo. Para sustratos que normalmente son solubles, la fase limitante normalmente es la metanogénesis, ¿no? Y para aumentar la velocidad de proceso, lo que se suele hacer es, se adoptan diseños que permitan una elevada concentración de microorganismos acetogénicos y metanogénicos en el reactor. Sin embargo, para aquellos en los que las materias primas están en forma de partículas, la fase limitante es la hidrólisis, la primera etapa, que es el proceso enzimático. Y depende de la superficie de las partículas. Y en este caso, normalmente lo que se suele hacer es aumentar la velocidad mediante un pretratamiento inicial, que lo que hace es reducir el tamaño de las partículas y que ayudan además a la solubilización, ¿no? Lo que hacen es mejorar la accesibilidad de
de la materia orgánica a las enzimas y a las bacterias del proceso. Hay diferentes pretratamientos, como pueden ser una maceración, ultrasonidos, hay trabajo de alta presión, tratamientos térmicos o combinación de alguno de ellos. El tercer parámetro operacional que es muy relevante es la agitación. Una agitación buena permite mantener la homogeneidad del proceso, lo que es muy relevante, y además lo que hace es que permite la transferencia digamos, de los iones entre los microorganismos y los propios sustratos, ¿no? De esa manera, pues bueno, se favorece el proceso de digestión anaerobia. El tipo de agitación normalmente va en función del reactor que se vaya a utilizar. Y por último, tenemos el tiempo de retención celular. El tiempo de retención celular es el tiempo medio que los microorganismos permanecen en el reactor. Y para que funcione adecuadamente, el tiempo de retención celular debe ser igual, similar, al tiempo de retención hidráulica. No he hablado del tiempo de retención hidráulica, pero lo comento ahora, es un parámetro inversamente proporcional a la velocidad de proceso y es el tiempo que el residuo permanece en el digestor, ¿vale? Entonces, si es igual, tanto los microorganismos como los residuos estarían en el mismo tiempo y tendríamos una digestión anaerobia optimizada o equilibrada. Si, por ejemplo, el tiempo de retención celular es mucho más rápido que el tiempo de retención hidráulico o el tiempo de residencia del sustrato, pues los microorganismos no podrían actuar adecuadamente y no se produciría la transformación, digamos, de esos sustratos en biometano y en el digestato. Quedaría todavía mucha materia orgánica por procesar. El último parámetro es la productividad del biometano, ¿no? O el potencial metanogénico, y es la cantidad de biometano que es capaz de producir, capaces de producir los microorganismos por metro cúbico de digestor. Bueno, en esta transparencia podéis ver un poquito cuál es el esquema de la digestión anaerobia, ¿no? La digestión anaerobia se produce en un reactor anaerobio o digestor y en él se producen las diferentes reacciones, ¿no? Para producir el biogás, se elimina la materia orgánica, se higieniza y también se pueden recuperar productos intermedios. Los parámetros críticos de un proceso de digestión anaerobia son el contenido en sólidos totales o la humedad. Podemos hablar de una digestión anaerobia húmeda, una digestión anaerobia seca. Sistema de operación. El sistema puede ser continuo, puede ser discontinuo. La temperatura, ya hemos hablado de ella, puede ser mesófila, termófila, psicrófila, pero esa es la menos utilizada. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en estas dos. Número de etapas en una, dos etapas y la agitación, que era otro de los parámetros operacionales de los que hemos hablado. Podemos tener una mecánica, hidráulica o neumática. La digestión anaerobia húmeda es aquella que tiene un contenido en sólidos totales inferiores al 15%, es decir, más de un 85% en agua. Y la seca es la que tiene más de un 15% en sólidos totales y normalmente suele estar entre un 20 y un 40%. Porque es importante también que no supere el 40% de sólidos totales, porque para que los microorganismos funcionen adecuadamente tiene que haber un contenido en humedad mínimo del 50%. ¿Vale? Si nos vamos a un 40% de sólidos totales, tendríamos un 60% de agua. Y los microorganismos tendrían su medio, ¿no? Para poder crecer y degradar la materia orgánica. Por eso es una de las razones por las que normalmente trabajamos más con los sistemas de digestión húmeda, ¿vale? Suele ser el más utilizado. Digamos que los inconvenientes que tienen es que suelen ser digestores muy grandes, ¿no? Porque el contenido en agua es muy elevado. Como el digestato va a tener mucha agua, los costes de tratamiento posteriores también van a ser muy altos. Y la ventaja que tiene es que la viscosidad es muy similar al agua y eso le hace, pues la verdad, que más manejable, ¿no? La digestión húmeda normalmente se utiliza para sustratos ganaderos,
agroindustriales y los lodos. Y la digestión en vía seca es exclusiva, digamos, de lo que llamamos el FORS o FORSU. FORS es la fracción orgánica de recogida selectiva y el FORSU de la recogida no selectiva, ¿no? Que suelen ser residuos con menores contenidos en humedad. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la digestión seca? Bueno, pues los podéis ver en la transparencia, ¿no? Como ventajas, pues si hay menos agua, cuesta menos deshidratar el digestato que vamos a obtener, el volumen del reactor es más bajo, se requiere menor cantidad de agua a la entrada y menor necesidad de calentamiento, ya que es más pequeño. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Pues que nos dificulta eliminación de los contaminantes, tiene más materia sólida y por tanto se produce un mayor desgaste en los sistemas mecánicos, admite pocos tipos de residuos, estamos hablando que es exclusivo para la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y tiene mucha menos agua, lo que es bueno, pero una mayor concentración de carga orgánica en ese agua y por lo tanto necesita unos sistemas de depuración de aguas muchísimo más exigentes. En cuanto al sistema de operación, hemos dicho que hay dos formas de operación. Uno es el sistema discontinuo y el otro el continuo. Los sistemas discontinuos son en batch y funcionan por lotes. Cojo el sustrato, lo meto en el reactor, cierro el reactor, funciona y cuando ha pasado todo el tiempo de reacción, abro el lote y realizo el vaciado del digestato. ¿Vale? La cuestión o la problemática que tienen estos sistemas es que la curva de evolución temporal para la producción de biogás sigue la misma tendencia que la curva típica de crecimiento de los microorganismos. Y eso ralentiza bastante todo lo que es la operación. Por tanto, hay una manera de hacer un sistema muy cercano al continuo y es utilizando 4 digestores o 4 reactores de digestión anaerobia en serie y realizar puestas en marcha intercaladas, de manera que cada uno de esos reactores simula cada una de las fases o de las etapas de la digestión anaerobia. ¿Vale? Es lo que llamamos digestor discontinuo secuencial. Esto se suele aplicar a residuos con una alta concentración de sólidos y normalmente se utilizan a pequeña escala. A gran escala no es conveniente pues porque puede ocurrir que haya que almacenar cargas de residuos y entonces ralentiza sí, y esos residuos van evolucionando, ¿no? Y puede ocurrir que no se degraden adecuadamente. El sistema continuo es el más utilizado y utiliza dos tipos de reactores que yo creo que conocéis porque el lenguaje pues es el que utilizamos en general en ingeniería química, ¿no? Uno es el reactor de mezcla completa y el otro el digestor en flujo pistón. El sistema mezcla completa puede ser sin recirculación o con recirculación. Presentan un tiempo de retención hidráulica de 15-20 días aproximadamente y el mezcla completa suele ser el más utilizado, ¿no? En todos los casos. La diferencia entre el de sin recirculación y con recirculación es que cuando lo que hace en el sistema es que se va extrayendo de manera continua el digestato, que no deja de ser el residuo de la digestión anaerobia. Como tiene un alto contenido en agua, se realiza una separación sólido-líquido y la fracción líquida se recircula al inicio y se mezcla con el sustrato que se va a alimentar al digestor. Esto nos permite mejorar nuestra huella hídrica y nos permite utilizar sustratos que tengan un bajo contenido en humedad. El digestor de flujo pistón suele utilizarse más para la digestión seca y se caracteriza pues porque la concentración va variando en cada sección transversal, ¿no? Además tiene un sistema de agitación lento y normalmente los agitadores están acoplados lateralmente en el digestor y favorece el movimiento de todo el material hasta su extracción. Cuando trabajamos en condiciones termófilas, este material se higieniza totalmente, pero sí que es cierto que es bastante difícil de operar.
Disculpadme, voy a beber un poquito de agua, que la garganta se me seca. Vale. La digestión anaerobia puede producirse en diferentes etapas. Y las más utilizadas son en una etapa o dos. En la digestión en una etapa, lo que se hace es que todas las fases de la digestión anaerobia se producen simultáneamente en un solo digestor, ¿vale? Y suele presentar problemas cuando el sustrato se degrada muy fácilmente. Y esto va un poco en línea a lo que ya os he comentado sobre los ácidos grasos volátiles. Si se degradan muy fácilmente, puede haber una descompensación en las diferentes fases, de manera que las bacterias o los microorganismos metanogénicos no son capaces de procesar, digamos, todos los ácidos grasos volátiles, produciéndose una inhibición. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos residuos con un alto contenido en azúcares y grasas. En la digestión anaerobia en dos etapas, lo que estamos haciendo es utilizar dos reactores en serie. Están de forma secuencial, ¿no? Y lo que se pretende es que las bacterias dispongan de las condiciones idóneas para que puedan optimizar su funcionamiento. Normalmente esta digestión en dos etapas, el primer digestor va muy enfocado a la fase de hidrólisis, porque como hemos comentado antes, la hidrólisis suele ser la etapa limitante del proceso, sobre todo cuando estamos hablando de sustratos con un tamaño de partícula relativamente grande, ¿no? Y el resto de las fases ocurren en el segundo digestor. Realmente podríamos hacer hasta 4 etapas y hemos estado hablando del digestor discontinuo secuencial, que prácticamente lo que hace es simular eso. Posiblemente de esa forma optimizaríamos la digestión anaerobia, optimizaríamos el proceso, pero habría que ver cómo nos resulta desde un punto de vista de rentabilidad. Entonces, por eso normalmente se utilizan estos dos, ¿no? Porque ya no solo mejoran, sino que la rentabilidad posiblemente sea mejor. La temperatura de trabajo, ya he comentado, no voy a entrar mucho en ella. La más utilizada son las condiciones mesofílicas, 35-40 grados, termofílicas más de 55 grados y realmente la mesofílica es la más utilizada, perdón. ¿Qué ventajas tiene la termofílica frente a la mesofílica? Bueno, pues que hay dos o tres que son muy relevantes. La mayor producción de biometano, la ausencia de patógenos, que eso también ya hemos hablado de antes, y también que lo que hace es que la solubilidad de los gases disminuya, de manera que todo lo que son los gases que se van generando en la propia digestión anaerobia, como el hidrógeno, amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, se permanecen en el biogás y por lo tanto son más fáciles de eliminar. ¿Cuál es la desventaja? Pues que como esos gases contaminantes permanecen en el biogás, luego digamos que el biogás es más pobre en biometano, tiene menor contenido en biometano y es necesario someterlos a un mayor tratamiento a la hora de realizar la fase de purificación del biogás a biometano. Además, también es importante tener en cuenta que en estos casos, en condiciones termófilas, los digestores de mezcla completa normalmente no garantizan una higienización completa de los residuos. Por último, de parámetros críticos de la digestión anaerobia, el sistema de agitación. Como he comentado, el objetivo de la agitación es homogeneizar el contenido del digestor y favorecer el contacto entre los sustratos y los microorganismos. La agitación puede ser mecánica, neumática e hidráulica. La agitación mecánica, pues tenemos los agitadores mecánicos, pueden ser centrales y perimetrales. El elegir un tipo de agitación u otro depende más del propio diseño del digestor que otro. Sí que es cierto que normalmente los digestores perimetrales, bueno, pues suelen ser
el funcionamiento del biológico suele ser más estable y tienen gran flexibilidad los cambios de posición de los diferentes agitadores, ¿no? En el caso de la agitación neumática, lo que hacemos es inyectar el gas por la parte, el biogás por la parte inferior y entonces en diferentes puntos del digestor y entonces, bueno, pues se genera, digamos, un flujo de biogás a través de los sustratos que lo que hace es mover el propio sustrato y homogeneizarlo. Y luego, por último, la agitación hidráulica que no se utiliza mucho, se vincula a tecnologías concretas y en lo que se hace en este caso es extraer parte del residuo y se vuelve a incluir o se recircula con la alimentación. De esta manera, pues se está homogeneizando también el sistema. Bueno, en esta transparencia he resumido un poco las tecnologías de digestión anaerobia disponibles en vía húmeda y en vía seca, con pretratamiento húmedo, sin pretratamiento húmedo. En muchos casos tienen una alta cantidad de impropios y por lo tanto es necesario un pretratamiento. ¿Qué residuos son los más adecuados para cada una de ellas? Y tecnólogos que, bueno, pues que tienen tecnologías de tecnologías de este tipo por si es de vuestro interés. Y con el caso de la digestión anaerobia en vía seca, pues igual. En este caso será en continuo o discontinuo. Los tipos de residuos que se suelen utilizar, que son los FORSU, y luego igual los tecnólogos, ciertos tecnólogos que tienen esas tecnologías y las características más relevantes que no voy a entrar en ellas. Si cuando las tengáis leídas tenéis alguna duda me lo comentáis, pero ya no voy a entrar porque ya hemos ido comentando un poco a lo largo de la presentación. Hemos hablado del biometano en general, cómo producimos el biogás y ahora qué hacemos con ese biogás para obtener el biometano, ¿no? Y lo que hacemos es un upgrading, que se llama una purificación. ¿Por qué realizamos ese upgrading del biogás? Bueno, pues hay varias razones. Algunas que son muy, muy, muy relevantes son la legislación y las especificaciones técnicas. Si queremos inyectar biometano a la red de gas natural, es necesario realizar la purificación del biogás y además debe cumplir una serie de especificaciones, ¿no? Nos viene todo marcado por una legislación. Si no cumplimos esas especificaciones, no podemos comercializar ni el biogás ni el biometano. También se purifica para aumentar los rendimientos y la rentabilidad del proceso. Uno de ellos es la captura y almacenamiento del CO2. Digamos que el proceso de digestión anaerobia en general es rentable per se, pero no está mal que tenga una ayudita por poder capturar el CO2 y poder aprovecharlo posteriormente. También produce una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de la huella de proceso. Y por último, nos da independencia energética, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado hablando con respecto al plan, el Repower EU, como consecuencia de la crisis de Ucrania. ¿Cuáles son las etapas de upgrading de biogás a biometano? Son 3. No siempre hay que aplicar todas las etapas. Todo depende de las características o de las propiedades o caracterización que tenga el biogás que estamos obteniendo, ¿vale? Esto es importante, pero se suelen dar prácticamente todas. Al final, el CO2 es la impureza que está en mayor proporción en el biogás y por tanto puede ser una corriente muy útil para su aprovechamiento, ¿no? Porque tiene un elevado caudal. Para que os hagáis una idea, la diferencia de volumen de CO2 y biometano suele estar aproximadamente entre un 50%, un 50-60%. Es decir, el caudal de CO2 es muy elevado. Capturar ese CO2, recoger ese CO2 y darle un valor en otros procesos, como un e-fuels o una nueva metanación, pues puede ser muy interesante. Y además la captura del CO2 nos lleva a una disminución de la huella del proceso.
porque no lo estamos emitiendo a la atmósfera, lo estamos reteniendo. Y esa retención nos supone pues una huella negativa y aumentamos el valor en el mercado de nuestro biometano. Dicho esto, las etapas de producción, de purificación del biometano son un acondicionamiento, limpieza y purificación propiamente dicha del biogás. ¿En qué consiste en el acondicionamiento? Bueno, pues en el acondicionamiento lo que hacemos es eliminar los contaminantes que se encuentran en fase no gaseosa, como por ejemplo el agua y las partículas. ¿Por qué? Porque el agua nos puede dar lugar a ácidos altamente corrosivos y dañinos en combinación con el sulfídrico, y las partículas nos pueden generar problemas mecánicos en etapas posteriores, puede sufrir una abrasión. La etapa de limpieza, en este caso lo que pretendemos es eliminar aquellos componentes que se encuentran en fase gaseosa, como el sulfídrico, amoníaco, también algo de agua o los compuestos orgánicos volátiles. Y todos estos compuestos, muchos de ellos se van produciendo en el propio proceso de digestión anaerobia. Y de nuevo, nos pueden generar problemas de operación y funcionamiento en etapas posteriores, ¿no? Como la corrosión o una obstrucción o disminución de la eficiencia. Sí que es cierto que ahora mismo existen estrategias y tecnologías comerciales donde se integran tanto la tecnología de limpieza como de purificación, ¿vale? Y normalmente para la selección de la tecnología lo que se suele ver es qué contaminantes están presentes en el biogás y en qué cantidad, cuáles son las especificaciones de entrada a la purificación, porque esas especificaciones me pueden marcar el utilizar una limpieza u otra, y también cuál es la especificación del producto final. Una vez de que se ha seleccionado la tecnología de limpieza, pues ya pasaríamos a lo que es la purificación propiamente dicha, en la que se va a eliminar mayoritariamente el CO2, aunque también se puede eliminar el oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno nos puede, ¿por qué los queremos eliminar o retener? Digamos, porque el oxígeno puede dar lugar a corrosión y el nitrógeno pues, puede producir emisiones de NOx. Las tecnologías de purificación del biogás a biometano son tecnologías totalmente comerciales y para su selección hay que tener en cuenta todos los contaminantes que se encuentran presentes en el biogás. ¿Cuáles son las tecnologías de acondicionamiento, ¿no? del biogás para eliminar el agua y las partículas? Bueno, pues la más común para eliminación del agua es el enfriamiento. Se utiliza un cambiador de calor y se utilizan temperaturas muy cercanas al punto de rocío. Y la verdad es que cuando las especificaciones son muy exigentes suele necesitar una compresión. El enfriamiento es la temperatura, el enfriamiento es digamos, la tecnología más utilizada. También se pueden utilizar tecnologías de secado químico y se suele utilizar cuando, cuando se utiliza sobre todo la licuefacción como tecnología de purificación del biogás. ¿Por qué? Porque es muy exigente en los requerimientos del agua. Si estamos licuando el gas natural y hay agua, se va a producir una congelación de ese agua que nos puede dar unos problemas durante todo el proceso. Y por eso se conviene ir a tecnologías que sean capaces de llegar a una ppm, ¿no? de agua. Normalmente se utiliza la absorción con zeolitas o sílice de carbón, o también se puede utilizar una absorción con glicoles a baja temperatura. La cuestión está en que son tecnologías en las que pues, conllevan unos costes de operación o unas inversiones muy elevadas y normalmente requieren una regeneración del absorbente. En el caso de las partículas se utilizan procesos muy sencillos, ¿no? Y son totalmente mecánicos, como los filtros con diferente tamaño de malla, en función del tamaño que tenga el filtro, pues retendrá más partículas o menos partículas según el tamaño. Y bueno, y luego los ciclones, ¿no? que se pueden disponer de varios ciclones
en función de la concentración de sólidos y tamaño de partícula, y se basa pues en la fuerza centrífuga, ¿no? Y diferencia de densidades. Una vez visto el acondicionamiento, empezamos con la limpieza y vamos a empezar con la limpieza o la eliminación del ácido sulfídrico, que es digamos, el componente que suele estar en mayor proporción y que tiene unas graves consecuencias no solo de corrosión, sino también tóxicas. La eliminación del sulfídrico se puede realizar in situ, es decir, dentro del propio digestor anaerobio. Este tipo de eliminaciones se puede hacer de dos formas. Uno, con una oxidación aerobia, es decir, hay una serie de microorganismos aeróbicos que degradan el sulfídrico y te producen azufre elemental. La cuestión está en que en estos casos es necesario incorporar una pequeñita cantidad de oxígeno en el sistema porque el digestor es anaerobio, no es aerobio. Y luego también tenemos la opción de utilizar compuestos férricos, cloruro férrico o hidróxido férrico, que es lo que llamamos aditivos, que lo que hacen precisamente es retener digamos, retener y transformar el sulfídrico en azufre elemental. O elemental o bueno, o sulfuro de hierro. Ambas cosas son posibles. En este caso, lo único que puede ocurrir es que al incorporar aditivos en el sistema, el digestato, que ya veremos más adelante que es un residuo, pero tiene muy buenas propiedades fertilizantes, podría ocurrir que no lo podamos utilizar por limitaciones, digamos, de especificaciones en cuanto a aditivos dentro de este tipo de material. En la eliminación ex situ podemos utilizar diferentes tecnologías y, como podéis ver, todas están basadas prácticamente en lo mismo. Son técnicas químicas, físicas y biológicas. Las químicas y físicas utilizan la absorción o adsorción, depende un poco del caso. Lo único que utilizan es diferentes tipos de adsorbentes o absorbentes y técnicas biológicas, ¿no? O sea, muy parecido a la eliminación in situ. En esta transparencia podéis ver el resumen de todas las tecnologías que se pueden utilizar para eliminar el ácido sulfídrico. Como he comentado, las físicas se basan sobre todo en el carbón activo o absorción física con agua o metanol. Normalmente son las tecnologías más utilizadas, especialmente la de absorción con carbón activo. Bueno, y en muchos de los casos, como por ejemplo en el caso de la absorción física con agua o metanol, es necesario un enfriamiento posterior para eliminar el agua, porque no podemos, se nos puede quedar en el gas, en el biogás que pasa a través de este tratamiento, pues se nos pueden quedar algunas partículas de agua. En las técnicas biológicas son dos de ellas. Una es la filtración biológica, que lo que utiliza es un biofilm de microorganismos que lo que hacen es consumir el sulfídrico y generan azufre elemental o determinados sulfatos. El mayor inconveniente que tiene es la rentabilidad técnico-económica, ¿no? Porque son sistemas muy sensibles y precisan determinados aditivos que hace que la rentabilidad no funcione adecuadamente. La otra técnica sí que es más utilizada, es un scrubber más bioreactor. El scrubber es un sistema en el que lavamos el gas con una solución alcalina y ese líquido, ese fluente líquido que tiene el sulfídrico más la solución alcalina, pasa por una segunda etapa que es un bioreactor que lo que hace es consumir el sulfuro de hidrógeno y decantarlo de forma como azufre elemental o como sulfatos. Hay otra serie de componentes también que son más minoritarios, pero no nos podemos olvidar de ellos, que son, por un lado, el amoníaco. La cantidad de amoníaco presente en el gas, en el biogás, depende tanto de la composición del sustrato como del pH del digestor. Y puede
proceder del sustrato, pero también se produce durante la degradación de las proteínas, ¿no? En todo el proceso de digestión, de degradación de los microorganismos. Además, aunque normalmente su proporción es pequeña, en los casos en los que se utilizan purines o residuos de vertedero, puede haber una cantidad significativa. Y la consecuencia fundamental es que puede obstruir membranas y disminuir entonces la eficiencia del proceso en la etapa de purificación posterior. Las tecnologías más habituales, la que más se utiliza es la de lavado y cristalización. En este caso lo que se hace es, lo primero, se lava el amoníaco con un ácido fuerte, que puede ser un nitrato o el ácido nítrico, perdón, o ácido sulfúrico, que con este objetivo lo que hacemos es, como el amoníaco, digamos, que está en equilibrio amonio-amoníaco, al reducir el pH, desplazamos el equilibrio hacia el ion amonio, lo mantenemos en disolución y reacciona con el ácido que estamos alimentando para producir un sulfato, una sal de amonio, ¿no? Un sulfato amónico o un nitrato amónico. Además, este sólido, bueno, pues se suele cristalizar y se emplea como componente fertilizante, ¿no? También podemos eliminar el amoníaco como absorción en carbono, con absorción en agua, como en estos casos lo que es muy importante es que, bueno, pues son las mismas tecnologías que hemos visto para eliminar el sulfídrico y se suele utilizar para eliminar el amoníaco cuando se va a utilizar para eliminar algunos otros componentes. Y por último está el stripping, que ya lo veremos más adelante, pero que es una tecnología pues también en la que se realiza, digamos, un lavado del gas, pero no suele ser una técnica muy habitual en el caso del biogás. Los siloxanos y compuestos orgánicos volátiles son también bastante relevantes porque los siloxanos son compuestos de sílice o de silicio oxigenados y forman parte de los compuestos orgánicos volátiles y se caracteriza porque pueden producir daños en motores durante la combustión, ¿no? por los depósitos de óxido de silicio que se forman. Entonces es muy importante su eliminación. De nuevo, las tecnologías que se pueden utilizar es la absorción en carbono activado o gel de sílice y igual se suele utilizar cuando es necesario eliminar algún otro compuesto, sí que es cierto que es el más empleado, y luego también un enfriamiento a temperaturas entre menos 25 y 70 grados centígrados según el rendimiento que se quiera lograr. El problema que tiene esta tecnología pues es que tiene unos elevados CAPEX y OPEX. Entonces, solo se utilizan cuando la concentración de los siloxanos es muy elevada. El último contaminante que tenemos que prestar atención son los hidrocarburos halogenados. Normalmente no suelen ser unos componentes que están en el biogás, y están directamente relacionados con el tipo de materia prima cuando proviene de vertedero y bueno, realmente provienen de la eliminación de determinados solventes y refrigerantes, ¿no? Que contienen cloro, bromo, flúor, etcétera. Y normalmente cuando su presencia es significativa, bueno, pues el método más empleado es a través de intercambiadores de calor con carbón activo. Ahora ya hemos terminado con la limpieza, el acondicionamiento, limpieza y ya vamos con la purificación del biogás. En la documentación que os he proporcionado están explicadas con más detalle cada una de estas tecnologías, ¿vale? Yo ahora no voy a parar porque prefiero daros una visión más general. Lo dicho, si tenéis cualquier duda, si no es ahora, a posteriori, poneros en contacto conmigo y vemos y resolvemos las dudas que podáis tener, ¿eh? No hay ningún problema en ese sentido. Las tecnologías de eliminación del CO2 son tecnologías totalmente comerciales, si bien es cierto que hay 2 o 3 de ellas que son las que más se suelen utilizar, ¿no? Que sobre todo las más utilizadas son la absorción química con aminas y la tecnología de membranas, ¿vale? Como
podéis ver las tres primeras, absorción física, la absorción física con agua, con disolventes orgánicos y químicas con aminas, pues no dejan de ser el mismo concepto de absorción, lo único que cambia es el absorbente, el componente que va a arrastrar ese CO2, ¿no? Normalmente el más utilizado es la absorción química con aminas, ya que tiene un elevado grado de recuperación del CO2 y además no se producen pérdidas del disolvente por evaporación. eh, y, y- y- y además, una de las ventajas que tiene es que se puede utilizar a gran escala, ¿no? Y eso es muy relevante. Para plantas de digestión se suele utilizar en plantas de digestión anaerobia bastante amplias y grandes. Normalmente, cualquiera de estos tres procesos, una vez de que se ha producido la absorción en contracorriente, ¿no? Se produce el gas va por la parte inferior y el sorbente va por la parte superior, entran en contacto, se produce la absorción por parte del agua, el disolvente orgánico, la mina, pues esa disolución que contiene ese CO2 disuelto, porque está basado en la solubilidad, lo que es necesario es regenerarlo en una nueva columna. Entonces, en ese caso, lo que se hace es lavar con otro producto, pues para recuperar, digamos, la mina. Normalmente suele ser un ácido sulfúrico o ácido nítrico. La tecnología de VPSA lo que, lo que hace es lo que se llama el Pressure Swing Adsorption. Es un proceso que se basa en diferentes ciclos de absorción, desorción, ¿vale? Y en ese proceso, bueno, pues se utilizan diferentes tipos de absorbentes. El más habitual es el carbón activo, el coque. Se caracteriza porque, bueno, también es un proceso bastante rentable a grandes escalas y se obtienen elevadas recuperaciones. Pero sí que es cierto que los OPEX suelen ser bastante altos. La tecnología de membranas es una tecnología que se basa en la permeabilidad relativa de los compuestos. Tenemos el CO2, tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno y alguna traza, a lo mejor de sulfídrico que puede llevar o de amoníaco que puede llevar. Bueno, pues estas membranas lo que hacen es que, bueno, se basan en la diferente permeabilidad, de manera que hay unas determinadas moléculas que pasan a través de la membrana y hay otras que no. Entonces, como digamos rechazo, que se llama, que sería los gases que no pasan a través de la membrana, tendríamos el CO2 que forma o produce lo que se llama el off gas. Este CO2, bueno, pues normalmente lo que se hace luego es eliminarlo. Se caracteriza porque es una tecnología bastante sencilla y tiene unos CAPEX y OPEX, digamos que bastante aceptables, ¿no? Y es una de las tecnologías más utilizadas en las plantas de media escala. ¿Por qué media escala y no gran escala? Porque desgraciadamente las tecnologías de membrana no siguen la regla de Williams, digamos, no son escalables. Y entonces, pues, no, si intentamos aumentar el, el tamaño, ¿no? de la planta de digestión anaerobia e implementar este tipo de tecnología, el CAPEX se multiplica por, ¿no? Y no sigue una regla de Williams y sufre una economía de escala. Por último está la tecnología de criogenia, que, bueno, este es un proceso normalmente que se basa en la destilación criogénica y lo que hace es separar y criogenizar tanto el CO2 como el metano. Entonces es muy útil en aquellos casos en los que lo que queremos es obtener un gas natural licuado y no una inyección en red, por ejemplo. Al final, ¿cuál es el mayor problema de esta tecnología? Pues que tiene unos CAPES y unos SOPES súper elevados. La demanda energética es muy alta, es un proceso bastante complejo y normalmente se utiliza, digamos, pues eso, en aplicaciones muy especiales como el querer producir gas natural licuado. Si es únicamente para recuperar CO2 licuado, se utilizan cualquiera de las otras tecnologías que hemos estado comentando anteriormente.
Bueno, en esta transparencia hemos plasmado un poco las características más importantes de cada una de las tecnologías que hemos ido comentando. Las membranas no es rentable para elevados caudales de biogás porque no sigue la economía de escala. La selección del tipo de membrana depende de todos los contaminantes que tienen previamente. La permeabilidad es muy relevante ya que definirá la velocidad de difusión de cada componente y se obtiene un porcentaje alto de metano, entre un 96 y un 99%. La PSA, que es el Pressure Insulin Absorption, la absorción se suele hacer a una presión elevada, lo que hace que tanto el CO2 como el nitrógeno queden retenidos con mayor eficacia. Opera en diferentes etapas, se suele producir una etapa de presurización, otra de despresurización y por último la regeneración del lecho de carbón y tiene unos rendimientos entre un 95 y un 98. En este caso es muy importante haber eliminado el sulfídrico y el agua por temas de congelación y de corrosión. Y la absorción física con agua o disolventes orgánicos se emplea cuando hay por la diferencia de solubilidad entre el CO2 y el biometano y suelen ser es un proceso bastante eficiente, se realiza a baja presión, se realiza bajo presión, ya decía yo, pero posteriormente es necesario despresurizar, ¿no? Y para poder desorber el CO2 y recircular el absorbente. Y, y bueno, en el caso de la absorción química con disolvente, que sería el caso de las aminas, por ejemplo, las aminas aumentan notablemente la solubilidad del CO2 en la fase acuosa y, por supuesto, se debe regenerar el absorbente con ciclos de absorción y desorción. También tiene una elevada recuperación del metano, de un 99%, y eso la verdad es que es bastante relevante. Y luego, por último, la criogenia conlleva un CAPEX muy elevado por las necesidades de refrigeración. Estamos hablando de menos 160 grados centígrados aproximadamente, y la recuperación también es bastante elevada, más de un 99,5%. Bueno, una vez que hemos visto todas las tecnologías asociadas al metano, pues ya vamos a pasar un poco a lo que es las tecnologías, digamos, de tratamiento del digestato, ¿no? Y voy a ir rápido porque veo que son las 4:25, quería terminar antes y no me va a dar tiempo, perdona. Bueno, las tecnologías de tratamiento del digestato. ¿Por qué es tan importante el digestato? Porque el digestato puede ser como el 85% de la alimentación de lo que estamos, de la alimentación al proceso de digestión anaerobia. El digestato no deja de ser una masa microbiana producida por el proceso de digestión y en la que también hay material no digerido. ¿Vale? Se considera un residuo. Por lo tanto, es necesario realizar algún tipo de tratamiento posterior. Pero claro, es muy importante que este digestato, además de tener material no digerido, lo que supone es que contiene carbono, mantiene todos los nutrientes que llevaban nuestros sustratos, tanto el nitrógeno como el fósforo como el potasio. Sí que es cierto que esos nutrientes no estarán en la misma proporción que estaban en los sustratos iniciales, porque ha habido un proceso de degradación, de digestión anaerobia, pero sí que tienen un elevado contenido en ellos. Y eso lo confiere unas propiedades muy relevantes como fertilizante orgánico. ¿Cuál es la tipología de estos digestatos? Pues al final va a tener una tipología muy parecida a la de los sustratos que nosotros hemos utilizado en el proceso de digestión. Tenemos los residuos ganaderos, que los residuos ganaderos pueden ser ganaderos y agrícolas. Y los ganaderos se caracterizan porque tienen una baja concentración en sólidos, un alto contenido en nitrógeno y lo que le confiere un alto potencial como enmienda orgánica. Lo único que hay que tener cuidado es que pueda haber pérdidas, ¿no? de amoníaco y entonces estamos emitiendo amoníaco a la atmósfera. Y además puede contener dosis de zinc como consecuencia de los complementos alimentarios que se les dan a los cerdos durante su cría. En el caso de los residuos agrícolas se caracterizan porque tienen mucho contenido en sólidos totales, es decir, materia orgánica, y muchos son de naturaleza lignocelulósica, las fibras, ¿no? Y el contenido nitrógeno suele ser un poquito más bajo.
Los residuos agroindustriales, bueno, pues también tienen elevado contenido en humedad y en materia orgánica y también tienen un contenido variable en sustratos nitrógeno, fósforo y potasio. Los lodos de depuradora tienen un bajo contenido en materia seca, tienen un contenido en nutrientes bajo, pero bueno, en algunos, y además hay que tener cierta precaución porque en algunos casos pueden contener metales pesados, dependiendo de su procedencia. Y por último estarían los FURSU, que tienen un contenido en impropios muy alto, agua variable y concentración de nitrógeno variable. ¿Cuáles son los parámetros que más influyen en las características del digestato? Bueno, por un lado, ya hemos hablado, la humedad. Si la digestión anaerobia es húmeda, pues el digestato tendrá mayor contenido en humedad. La recirculación de la fracción líquida, ¿por qué es tan importante? Porque si hacemos una separación sólido-líquido del digestato y recirculamos la fracción líquida como agua de proceso, está claro que reducimos la humedad de los sustratos, pero al hacer recirculaciones hay en determinados sustratos, en los digestatos hay determinados nutrientes que se pueden ir acumulando, como por ejemplo el amoníaco, y esto puede dar lugar a inhibiciones del proceso. Y por ejemplo, también influye el tiempo de retención hidráulico, porque cuanto mayor sea el tiempo de retención hidráulico, mayor degradación de el carbono y por tanto mayor estabilidad de ese digerido. Las características principales de los digestatos son la materia seca, pH, nitrógeno, amonio, fósforo y potasio, porque aportan nutrientes, todos ellos, al suelo en caso de su aplicación al suelo. La demanda química de oxígeno, que nos da una idea de la estabilidad que tiene ese digestato, la salinidad, que no siempre es mala. La salinidad normalmente tiene efectos fitotóxicos, pero si tiene cloruros y sulfatos tiene efectos positivos. Las impurezas, volvemos otra vez al ratio carbono-nitrógeno. Para la aplicación al suelo es muy importante tener un buen equilibrio cuando se va a utilizar el digestato como enmienda orgánica o como fertilizante, y los metales pesados. ¿Por qué? Porque hay determinados metales pesados que son tóxicos y no podemos echarlos al suelo. Tenemos que tener una especial atención, digamos, a esos metales. ¿Qué es lo que hacemos con la fracción, con el digestato? Lo primero que hay que hacer con el digerido es siempre una separación de la fracción sólida y la fracción líquida. Una vez realizada esa separación, en la que también normalmente utilizamos una serie de aditivos para coagular, que ayudan un poco a la floculación, digamos, de los sólidos en suspensión, pues ya podríamos estar en condiciones de valorizar o de utilizar dichas fracciones. Normalmente se utilizan como fertilizante sólido o líquido. Hay en muchos casos que es necesario también realizar un tratamiento adicional tanto de la fracción sólida como de la fracción líquida, que es lo que vamos a ver ahora. Como separadores sólido-líquido, quiero remarcar, tenéis la lista de los 4 más importantes. En todos ellos se utilizan floculantes y coagulantes que ayudan a la aglomeración de los sólidos en suspensión. Los más utilizados suelen ser el decantador centrífugo y el tornillo prensa. El tamizado muchas veces va acompañado de otro tipo de separación sólido-líquido. Y el decantador centrífugo va más enfocado a efluentes que tienen un bajo contenido en sólidos totales, ¿vale? Mientras que el tornillo prensa va más enfocado a un elevado contenido en sólidos totales y por lo tanto se obtiene una menor recuperación de nutrientes. En la transparencia podéis ver cuáles son un poco las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Como he comentado, el tornillo prensa se utiliza con menor humedad, mayor contenido en sólidos totales y por tanto es menos eficiente para la recuperación de nutrientes. Sin embargo, las centrífugas decantadoras recuperan bien los nutrientes, también recuperan las partículas en suspensión, pero conviene que tengan un bajo contenido en sólidos totales. En la prensa de bandas suele ser menos utilizado y además
normalmente hay una generación de olores, ¿no? Lo que complica bastante su uso. Una vez que hemos visto cuáles son las tecnologías de separación de la fracción sólida y líquida, pues nos vamos a las tecnologías de valorización de la fracción sólida. ¿Cuáles son? El compostaje y el secado. El compostaje se caracteriza porque es un tratamiento aerobio controlado y que genera un producto que se llama compost, que se puede utilizar como fertilizante. Se caracteriza por tener 4 etapas, 4 fases y una duración de 2 a 6 meses aproximadamente. Normalmente lo que se hace es el compostaje, hay diferentes tipos de compostaje que suelen ser el compostaje por volteo o con aireación forzada, que lo que hacen es mejorar un poco la porosidad del proceso para que la circulación del aire sea muy buena en el interior de toda esta mezcla, ¿no? del digestato y que se produzca la retención de agua. También que la temperatura sea bastante estable. Habéis visto que hay diferentes temperaturas. En la primera fase mesófila, o sea, estamos hablando de 35 grados, después termófila 55 y luego vuelve a bajar la temperatura. Hay un enfriamiento. También es muy importante mantener la humedad y el pH. ¿Por qué? Porque tenemos microorganismos y esos microorganismos tienen que vivir. Y por último, para que puedan vivir, que necesitan materia orgánica biodegradable y nutrientes. Es muy importante controlar también el ratio carbono-nitrógeno y los otra serie de nutrientes relevantes para que esos microorganismos puedan llevar a cabo el proceso. La otra etapa es el secado, que consiste en una reducción significativa de la humedad y normalmente estamos hablando de obtener un sólido seco de entre el 85 y 90%. Por lo tanto, el requerimiento energético es muy elevado, muy elevado. Y se suele descartar. Además, tiene otro inconveniente y es que, como he comentado antes, altas temperaturas o altos pHs, el amoníaco se evapora y suele ser necesario realizar una adicificación previa para mantener el amoníaco y mantener el nutriente. Esto lo voy a pasar. Una vez vistas las tecnologías más importantes de la valorización de la fracción sólida, tenemos de la fracción líquida. Hay diferentes tecnologías. Unas se basan en concentración de nutrientes, como las membranas y la evaporación. Hay otras que se basan en la recuperación de los nutrientes, ¿vale? Entonces, y otras en la eliminación. Las de concentración de nutrientes, que son las membranas y evaporación, bueno, pues las membranas lo que se hace es pasar, digamos, el digerido líquido a través de una membrana que tiene diferente tamaño de poro. Pasarán unos sustratos o unas partículas u otras en función, digamos, del tamaño del diámetro del poro de la membrana. Normalmente estas tecnologías suelen ir acompañadas de otros sistemas de tratamiento posteriores, no sirven solos. Entonces, en estos casos, digamos que pasamos de microfiltración a ósmosis inversa, lo que está haciendo es disminuir el tamaño de partícula y cada vez pues, vamos separando nutrientes más pequeños. La evaporación, uso de calor para concentrar el digestato. Es una tecnología totalmente conocida y sencilla y puede llegar hasta un 20% de materia seca. En este caso, como estamos aplicando temperatura, nos ocurre lo mismo. Liberación de amoníaco, hay que bajar el pH y lo tenemos que acidificar para evitar que también se produzcan espumas, ¿vale? Normalmente se obtienen dos corrientes, un evaporado, que lo que se suele hacer después es enfriar para una condensación, obteniendo un condensado, un destilado que se puede utilizar o recircular a la planta de biogás o enviar a tratamiento de aguas residuales y luego tenemos un concentrado de nitrógeno o NPK que se puede utilizar como material fertilizante. En el caso de las tecnologías de concentración de nutrientes, estamos hablando de una recuperación de amonio mediante stripping o de struvita. El stripping, ¿qué hacemos? Cogemos el digerido líquido y
lo, digamos, estripamos, lo hacemos pasar en contracorriente con una corriente de gas. Entonces, digamos que el amoníaco se desorbe y permanece en el gas. A continuación, para poder recuperar ese amoníaco de esa corriente gaseosa, lo que se hace es lavar, ¿no? Lo que se llama el scrubbing, lavar con un ácido, de manera que obtenemos una sal, una sal de amonio, puede ser con sulfúrico o puede ser con nítrico. Este tipo de recuperación se suele utilizar en aquellas corrientes de fracciones líquidas que no tengan un contenido muy elevado de sólidos totales, ¿no? Ya que puede haber limitaciones o pueden dar problemas por el arrastre de la materia orgánica. La recuperación de estruvita es un proceso de precipitación. Lo que hacemos es precipitar, digamos, hacemos reaccionar el nitrógeno con otros componentes, se suele adicionar hidróxido magnésico, óxido magnésico, para que nos precipite una sal, bien, ahí en ella podéis ver que contiene magnesio, fósforo y amonio. Por lo tanto, estamos recuperando todo el fosfato y todo el nitrógeno. Es una tecnología que está a nivel comercial, las utilizan en algunas plantas de digestión anaerobia para tratamientos no de digestión anaerobia, para tratamientos de agua. Pero sí que es cierto que tiene un CAPEX bastante elevado y es bastante complejo, ¿no? A la hora de todo el proceso, y se utiliza en menos proporción. Y por último, tenemos la eliminación. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar el efluente líquido mediante una oxidación biológica, lo que llamamos una nitrificación-desnitrificación, ¿vale? Las bacterias lo que hacen es primero funcionar en condiciones aeróbicas para producir nitrato, y después en la desnitrificación se trabaja en condiciones anaeróbicas para obtener nitrógeno. Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es obtener un nitrógeno que luego lo podemos emitir a la atmósfera. Para mí, el mayor problema, aparte de lo que es una tecnología compleja en la que tiene elevados consumos eléctricos, estamos eliminando el nitrógeno, no lo estamos recuperando, lo perdemos totalmente, ¿vale? Bueno, en esta transparencia veis el resumen de todas las tecnologías, ¿no? Un poco con sus ventajas y sus inconvenientes, para que tengáis la información toda resumida. Hay diferentes aplicaciones del digestato y la más común es la aplicación al suelo, ¿vale? Y de hecho es una tecnología totalmente comercial. Cuando digo aplicar al suelo, es aplicar directamente el digestato en el suelo, pero también tenemos otra aplicación comercial, que es la de producir el digestato como material fertilizante. El resto de aplicaciones comerciales serían pues la producción de biocombustibles, parece increíble, pero el digestato sólido lo podemos secar y peletizar y serviría como biocombustible, y también se suele utilizar como camas de ganado. ¿Por qué se puede utilizar el digestato como enmienda orgánica? Porque tiene unas propiedades fertilizantes excelentes. Tiene ácidos húmicos y fúlvicos, se han eliminado compuestos tóxicos, se ha higienizado y también se considera un producto que es estable, o residuo, perdón, que es estable y maduro. Entonces, tiene un alto contenido en nutrientes y, por tanto, presenta unas propiedades muy buenas, ¿no? para su aplicación al suelo. Pero también lo podemos utilizar como fertilizante. En el caso de su uso como fertilizantes, podemos tener determinadas barreras, ¿no? como grandes volúmenes de digestatos o altos costes de transporte y almacenamiento, porque esas fracciones que hemos ido obteniendo de digestato los tenemos que transportar de un sitio a otro, ¿no? Y eso pues nos supone un alto coste, y también podemos tener problemas ambientales. Por eso, normalmente lo que hacemos es extraer los nutrientes y producir fertilizantes a partir de los nutrientes. En la transparencia podéis ver qué tipo de fracción del digestato se utiliza, con qué tecnología, para qué tipo de fertilizantes se puede utilizar, ¿vale?
Por último, ya para ir terminando, porque yo creo que no nos va a dar tiempo a verlo todo, el CO2 biogénico. Entiendo que sabéis lo que es el CO2 biogénico. El CO2 biogénico es el resultante de la descomposición, digestión o combustión de la biomasa y sus productos derivados. ¿Y cuál es el punto relevante del CO2 biogénico? Que sigue el ciclo del CO2 natural, ¿vale? Y sigue la economía circular, como quien dice. Tanto por mediante la fotosíntesis se absorbe CO2, bueno, las plantas y también luego los animales que se comen dichas plantas transforman ese CO2, hacemos la combustión, gasificación, digestión de esos residuos de agropecuarios y podemos generar digestato biochar que va al suelo, por lo tanto capturaríamos CO2 o lo podemos volver a emitir otra vez a la atmósfera. O sea, es un ciclo circular, ¿no? A diferencia del carbono fósil, que lo que hacemos es extraer el petróleo, producimos combustibles y lo emitimos a la atmósfera. No devolvemos el CO2 de nuevo al suelo, ¿no? Que sería lo ideal. Las tecnologías de captura del CO2, independientemente de que sea fósil o biogénico, se llaman CCS o CCUs. Estas tecnologías lo que hacen es capturar el CO2, después se transporta, se puede almacenar, normalmente suelen ser en almacenamientos geológicos y ese sería el CCS y si nos vamos al CCU lo utilizaríamos, le daríamos un valor. Estas corrientes de CO2 biogénico pueden aparecer en flujos concentrados o flujos diluidos. Los flujos concentrados es cuando el CO2 está muy concentrado, ¿vale? Que como podría ser el caso, por ejemplo, de las plantas de biogás, de cuando obtenemos el CO2 a partir en la propia purificación de biogás a biometano, por poner un ejemplo. Ahí obtendríamos un CO2 concentrado. El problema es que normalmente estos flujos suelen ser solamente un 10% de todo el CO2 o de todas las emisiones de CO2 y por lo tanto nos cuesta mucho obtenerlo y los flujos diluidos son aquellos de las propias emisiones de la combustión, ¿no? Que suponen el 90% de las emisiones del CO2, pero tienen unos capes muy, muy elevados. Las tecnologías de captura del CO2, en el caso son todas separación por membrana, absorbente sólido, líquido, criogenia. Son tecnologías que tienen un grado de madurez muy variable, entre un TRL3 hasta un TRL9, que es totalmente comercial, como por ejemplo las aminas, y en el caso nuestro de la digestión anaerobia, estas tecnologías de captura son las tecnologías de purificación del CO2 propiamente dichas. El CO2 que estamos capturando muchas veces se emite a la atmósfera de nuevo, pero tiene diferentes usos. Puede tener un uso directo, ¿no? Como para mejora de rendimiento, por ejemplo, en los invernaderos o como fertilizante con la urea. También se puede utilizar para limpieza en seco, como material refrigerante y en las bebidas y alimentación. El mayor problema de la alimentación y bebidas es que tienen unas especificaciones, unos requerimientos, la verdad es que muy, muy, muy exigentes, precisamente porque son para uso alimentario. Y el CO2 también lo podemos transformar. ¿Para qué? Pues para producir combustibles, productos químicos o en la propia o en la construcción. Estos son unos ejemplos del mercado futuro, ¿no? que son un poco las tecnologías en las que se utiliza CO2 con conversión. Y os he puesto varios casos en los que está trabajando Repsol. El primero de ellos es el Power-to-X, para obtener combustibles sintéticos. Capturamos el CO2 de la refinería de Petronor, electrolizamos agua, producimos un syngas que nos va a dar lugar a combustibles sintéticos. Metanol, eso tenemos la ecoplanta en Tarragona. Lo que hacemos es utilizar los residuos orgánicos sólidos urbanos para producir un syngas mediante gasificación y con ese syngas producimos metanol. ¿Vale? Es un metanol circular. Y los ecoáridos, esto va muy enfocado a la construcción. Utilizamos cenizas, por ejemplo, de una incineradora
con agua y el CO2 y obtenemos un carbonato cálcico. Y también podemos utilizarlo para la producción de polímeros. De hecho, en Puerto Llano hay una planta piloto que lo que hace es sustituir el óxido de etileno por CO2 para dar lugar a policarbonatos. La huella de carbono. Este es el último punto, ya no me voy a entretener más. Si me permitís que os hable un poquito de esto, os lo agradezco. ¿Por qué es tan importante, ¿no? La huella de carbono del biometano? Como podéis ver, en el caso de la producción de biogás o biometano, podemos decir que estamos obteniendo una reducción de entre un 10 y un 13% de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque si producimos biometano, estamos utilizando y les damos una utilidad, lo inyectamos a red o como combustible vehicular. Son gases renovables que van a sustituir a los combustibles fósiles. Y si lo utilizamos para producir electricidad, sea biogás o biometano, también estamos sustituyendo un gas renovable y estamos reduciendo la cantidad de gas natural o de otro combustible que se pueda utilizar, como un gasóleo, para producir dicha cantidad de dicha electricidad, dicha energía. Y además estamos produciendo en el upgrading un CO2 que estamos capturando. La captura de ese CO2 supone emisiones negativas. Si lo emitimos a la atmósfera nos quedamos en emisiones neutras porque lo estamos devolviendo. Y además, en el caso de la digestión anaerobia hay otro punto adicional y es que estamos permitiendo la economía circular en el mercado agrícola. ¿Vale? Hay una gran cantidad de residuos orgánicos que se generan en el sector agroalimentario y que pueden ser transformados en la planta de biogás. Lo hemos estado viendo, entre ellos los purines, ¿no? Entonces, la valorización de estos residuos nos permite además nos permite no solo utilizar dichos residuos, sino obtener unos productos derivados, como es el digestato, que se puede utilizar como enmienda orgánica o como fertilizante orgánico de esos propios cultivos, ¿no? Del sector. Entonces, estamos, digamos, cerrando el círculo de la economía circular. Esto, la verdad es que es bastante relevante y de esta manera conseguiremos modificar bastante el modelo actual lineal, del que hemos hablado al principio de la presentación, a un modelo más circular y más sostenible. La huella del combustible, del biometano, aparece reflejado en la red 3, que se llama, que es la Directiva de Energías Renovables. Y lo que pretende esta directiva es el fomento de combustibles renovables. Para considerar un combustible renovable, considerarlo avanzado, es muy importante tener en cuenta que debe reducir un 65% de la huella de CO2 y además debe ser producido a partir de residuos. Si utilizamos algún tipo de cultivo alimentario, estaríamos hablando de un biocombustible, no de un combustible avanzado. Y además, esta directiva europea nos obliga a reducir en el 2030 el 13% de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para el caso del biogás, hay que tener en cuenta, en esta directiva aparece la casuística tanto de biocombustibles líquidos como gaseosos, habla del proceso de digestión anaerobia y da dos métodos de cálculo de las emisiones de una instalación de biogás. Uno, en el que el proyecto se ajusta al sistema de producción y opción tecnológica que aparecen en esta directiva como valores por defecto, ¿vale? Que son estos valores que aparecen en la transparencia. Si cumplimos las condiciones de que nuestro biogás procede de un estiércol húmedo o de bioresiduos, pues podremos utilizar estos parámetros y será muy sencillo el cálculo de las emisiones de la huella de biometano. Fijaros que en algunos casos estamos hablando de emisiones negativas, esto es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de digestato cerrado, es decir, almacenamos el digestato en un sitio cerrado de manera que no emite y además gestionamos nuestro estiércol. Ese es el caso más beneficioso.
Cuando no se cumplen esas condiciones, nos basamos en una ecuación que aparece reflejada en esta directiva. Es una ecuación que tiene diferentes términos y que están relacionados con todo lo que es el proceso de recogida de la materia prima, que si son residuos es cero, si hay cambios por el uso de la tierra, todo lo que es la parte de proceso, todas las emisiones por el consumo eléctrico y de calor, si lleva grading o no lleva grading, si capturamos el CO2 o no, si evitamos emisiones por el estiércol. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es ir plasmando el esquema de digestión anaerobia y calculando uno a uno cada uno de los factores para poder determinar la huella de carbono del biometano. Cuanto mejor sea la huella del huella de carbono del biometano, mayor precio tendrá en el mercado y mejor en este caso pues para la rentabilidad de los proyectos de digestión anaerobia. A partir de ahora vendría la parte del entorno regulatorio. El entorno regulatorio ya lo voy a dejar, solo mencionaros que podéis ver la lista de todas las normativas que están asociadas a la digestión anaerobia, que afectan a materias primas, al propio proceso y a los productos. Es un entramado muy, muy complejo y no quiero entrar en el detalle en él porque la verdad es que es bastante farragoso, sobre todo que sepáis cuáles son. En las siguientes transparencias están comentados los puntos más relevantes sobre esa normativa, pero sí que es cierto que es bastante compleja y yo creo que no merece la pena entrar en detalle. Entonces, con esto, por mi parte, ya he terminado. Al final creo que no he podido reducir el tiempo. Disculpad, pensaba que iba a ir más rápido de lo que he ido, pero agradeceros vuestra invitación y el haberme escuchado y espero bueno, pues que os haya gustado y que os sea de utilidad en el futuro. Que esto tiene mucho futuro, ¿eh? Estamos a tope, ya os lo voy Sí. diciendo. Muchas gracias, Estíbaliz.